Los archivos del Vaticano, cada vez que se abran, revelarán niveles extraordinarios de detalles en lo profundo de los complejos pasillos del Vaticano. El Codex Gigas, infamemente conocido como la Biblia del Diablo, contiene una representación oscura a página completa del diablo que deja helado a quienes lo contemplan. Este es solo uno de los muchos artefactos misteriosos e inquietantes que se mantienen bajo estricto candado. ¿Por qué el Papa y las altas autoridades son tan cautelosos a la hora de abrir estas puertas al público? Ahora estamos dentro de la Capilla Nicolina, la capilla privada del Papa. Únase a nosotros mientras descubrimos las entidades aterradoras y los secretos ocultos que el Vaticano está decidido a ocultar al número 1 del mundo. Número 5. El retrato oculto del Vaticano. Una sección más tranquila de la vasta colección de arte del Vaticano. Un retrato supuestamente maldito, colgado lejos de miradas indiscretas. Representaba al antipapa. Una figura que se levantó desafiando al Papa legítimo durante una época de gran división dentro de la Iglesia. La creación de este retrato durante un periodo tan turbulento contribuyó a su tradición, ya que se creía que traía desgracia y desesperación a quienes lo veían. Con el paso de los años, el retrato mismo se deterioró. Sus colores descoloridos y su lienzo agrietado parecían reflejar el declive del legado del antipapa. Circularon rumores entre un grupo selecto de expertos del Vaticano que conocían la existencia y ubicación de los retratos, sugiriendo que se mantuvieron ocultos para evitar que alimentaran más discordias. Esta pintura sirvió como un sombrío recordatorio de un capítulo polémico en la historia de la Iglesia. Un capítulo que muchos dentro de la institución prefirieron olvidar. Milás, debajo de la superficie, en las profundidades del Vaticano, se encontraba el sarcófago de San Malaquías, un santo irlandés conocido por sus habilidades proféticas. Según la leyenda, San Malaquías había previsto la sucesión de papas desde su época hasta el fin del mundo. Sus visiones se registraron como una secuencia de frases crípticas, cada una de las cuales predecía el reinado de un papa y los acontecimientos notables de su papado. La profecía final habló de Pedro, el romano cuyo gobierno se predijo que se alinearía con la destrucción de Roma y el Apocalipsis. La existencia de tales artefactos y profecías ocultas dentro del Vaticano apuntaba a una historia compleja y a menudo contradictoria. La práctica de la Iglesia de recordar selectivamente ciertos elementos de su pasado a menudo parecía más impulsada por la necesidad de mantener una imagen específica que por un compromiso con la exactitud histórica. Esta memoria selectiva provocó una curiosidad generalizada sobre qué otros hechos podría ocultar la Iglesia y las razones detrás de tales decisiones. El continuo descubrimiento de verdades ocultas colocó al Vaticano en una encrucijada, obligándolo a elegir entre preservar su imagen tradicional y adoptar un enfoque más abierto a su narrativa histórica. Esta elección fue crucial y afectó no solo la propia identidad de la Iglesia, sino también su influencia y autoridad sobre la comunidad global que acudía a ella en busca de guía espiritual. Mientras los historiadores y los fieles observaban atentamente el manejo que hizo el Vaticano de su pasado estratificado, se convirtió en un tema de gran interés. El templo pagano oculto, el retrato maldito y el sarcófago profético de San Malaquías contaban historias de una época en la que la narrativa de la Iglesia no era tan fluida como podría haber parecido. Estas historias resaltaron la tensión actual entre mantener la integridad histórica y adherirse a la doctrina religiosa, una tensión que continuó moldeando el enfoque de la Iglesia hacia su pasado y su futuro. Navegar entre la verdad histórica y la pureza doctrinal fue un desafío constante para el Vaticano. A medida que surgieron nuevos hechos y se examinaron viejas historias, se observó de cerca la forma en que la Iglesia manejó su narrativa histórica. La forma
¿En qué equilibra estas demandas, a menudo contradictorias, resonará mucho más allá de sus muros, influyendo en su papel como líder espiritual y custodio del patrimonio cultural? Las decisiones tomadas a este respecto no solo redefinieron la relación de la Iglesia con su pasado, sino que también moldearon su camino hacia adelante en un mundo que valoraba cada vez más la transparencia y la autenticidad de sus instituciones históricas. En los rincones polvorientos de los archivos del Vaticano comenzaron a circular rumores sobre un descubrimiento sorprendente. Un evangelio que se cree que fue escrito por San Pedro. El propio Pedro, este antiguo manuscrito, conocido como el Evangelio perdido de Pedro, supuestamente presentaba una versión alternativa de la vida de Jesús, marcadamente diferente de las historias descritas en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El contenido de este evangelio perdido parecía pintar a Jesús bajo una luz mucho más humana, enfatizando sus luchas y dudas personales junto con los aspectos más complejos y menos comprendidos de sus enseñanzas. Si se demuestra que tales detalles son ciertos, podrían sacudir los cimientos mismos de las doctrinas cristianas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las figuras religiosas centrales de una de las principales religiones del mundo. Tanto los entusiastas como los académicos estaban entusiasmados con las posibles implicaciones de tal descubrimiento. De ser auténtico, este evangelio desafiaba la uniformidad de los relatos bíblicos, sugiriendo que la descripción de la vida de Jesús había sido cuidadosamente seleccionada por las autoridades de la Iglesia primitiva para ajustarse a una agenda teológica específica. Número 4. Guardianes paranormales. De lo desconocido, más allá de las maravillas tecnológicas que pueden o no residir dentro de las bóvedas del Vaticano, también se cree que los archivos albergan un gran tesoro de documentos que detallan milagros registrados y fenómenos paranormales. Si bien esta colección puede carecer del atractivo de un dispositivo para viajar en el tiempo, los relatos documentados de milagros y otros eventos sobrenaturales continúan cautivando. Estos registros ofrecen un lugar para que tanto los fieles como los escépticos exploren y debatan la intersección de la fe con lo sobrenatural. Examinar estas historias requiere una mente perspicaz, ya que la fascinación que inspiran es profunda. Entretejen intriga, encanto sobrenatural y curiosidad histórica. Sin embargo, también reflejan una fascinación profundamente arraigada por lo oculto y la poderosa tutela de dicho conocimiento. Las narrativas de reliquias malditas, imitadores papales y búsquedas de viajes en el tiempo desafían los límites entre la precisión histórica y los adornos del folclore. Estas narraciones, independientemente de su precisión fáctica, pintan un cuadro de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse, añadiendo capas intrincadas a la comprensión tradicional del papel de la Iglesia a lo largo de los siglos. Ya sea que se los descarte como meras fabricaciones o se los considere ventanas a manipulaciones históricas, estos cuentos enriquecen el tapiz cultural, combinando eventos documentados con elementos fantásticos que cautivan la imaginación humana. A medida que los relatos del pasado de la Iglesia continúan desarrollándose, invitan a un escrutinio e interpretación continuos, ofreciendo material interminable para la discusión y la contemplación, tanto entre los estudiosos como entre el público. Debajo de la gran arquitectura del Vaticano, se rumorea que existe un vasto archivo que captura una gran cantidad de eventos inexplicables que han sido reportados e investigados durante siglos. Se dice que este archivo, conocido como Archivo de Milagros y Actividad Paranormal, es un tesoro escondido de registros que documentan intervenciones divinas, posesiones demoníacas y otros fenómenos sobrenaturales. Según se informa, la colección está bien organizada, y cada entrada va acompañada de relatos de testigos presenciales, evidencia física y análisis realizados por expertos designados por la Iglesia.
La existencia de tal archivo plantea interrogantes sobre las motivaciones de la Iglesia. Número 3. El arte oscuro dentro de los muros del Vaticano. En lo profundo de los archivos custodiados del Vaticano, se encuentra una habitación de la que rara vez se habla. Afuera, en tonos silenciosos, una biblioteca llena de libros prohibidos. Se dice que esta colección secreta contiene textos que desafían los fundamentos mismos del cristianismo, cuestionando las doctrinas que se han predicado durante siglos. Antiguos evangelios gnósticos, escritos heréticos e interpretaciones bíblicas alternativas llenan los estantes. Oculto de la vista del público para preservar el poder de la Iglesia para dar forma al discurso teológico. Milas allá de los escritos religiosos. Se rumorea que la biblioteca contiene extensas obras sobre prácticas ocultas de monología y conocimiento arcano. Temas que la Iglesia ha condenado durante mucho tiempo. Escondidos entre ellos se encuentran antiguos libros de hechizos y grimorios llenos de poderosos encantamientos y rituales destinados a permanecer sellados, tal vez por miedo al caos que podrían desatar. El Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa, es famoso por su grandeza y significado espiritual. Pero también tiene una reputación más espectral. Se dice que el fantasma del Papa Alejandro V, un Borgia conocido por su corrupción, ronda el palacio. Aquellos que afirman haber encontrado su espíritu hablan de una presencia escalofriante y una abrumadora sensación de temor que acompaña a los avistamientos del Papa espectral. Se dice que sus susurros resuenan por los pasillos durante tiempos turbulentos en la Iglesia, lo que sugiere que su espíritu inquieto puede verse atraído por la corrupción actual o tal vez busca redención por sus pecados pasados. Dentro de los seguros confines de las bóvedas del Vaticano se encuentra otra reliquia espeluznante, las 30 piezas de plata pagadas a Judas por traicionar a Jesús. Se cree que esta reliquia maldita conlleva una pesada carga de desgracia y tormento que afecta a todos los que entran en contacto con ella. La leyenda de estas monedas de plata ha persistido a lo largo de los siglos y muchos creen que su presencia dentro de los muros del Vaticano sirve como salvaguarda, manteniendo contenida su influencia malévola. Las historias que circulan sobre el Vaticano están ricas en intrigas y posibilidades oscuras. Pintan el cuadro de una institución que no solo es un faro de liderazgo espiritual, sino también un guardián de secretos oscuros y poderosos. Estas narrativas a menudo eclipsan las actividades académicas y teológicas cotidianas, que son más típicas de la función del Vaticano. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, creando un tapiz tejido a partir de verdades históricas y relatos especulativos. A medida que estas historias se difunden, reflejan una fascinación común por los aspectos invisibles y ocultos de las instituciones poderosas. El Vaticano, con sus siglos de influencia y autoridad, se convierte en un punto focal de dicha curiosidad. El interés del público en estos cuentos no es solo una búsqueda de entretenimiento, sino una investigación genuina sobre la transparencia y la integridad de una institución que ejerce una influencia significativa sobre las ideologías culturales y espirituales. Las narrativas de bibliotecas ocultas, palacios embrujados y reliquias malditas no solo brindan un vistazo a los aspectos del Vaticano, sino que también invitan a los espectadores a preguntarse qué más podría esconderse detrás de sus antiguos muros. Desafían al espectador a explorar el Vaticano no solo como un lugar de fe e historia, sino como una entidad compleja con capas que a menudo no se examinan. Estas historias, ya sean vistas como mero folclore o como verdades veladas, añaden complejidad a la imagen pública del Vaticano. Sirven como recordatorio de la larga historia de la Iglesia. De equilibrar entre transparencia y secreto, entre mantener el control sobre las narrativas religiosas y enfrentar las controversias que surgen dentro de sus muros.
A medida que estos relatos de lo sobrenatural y lo prohibido continúan circulando, enriquecen el diálogo sobre el Vaticano, presentándose como un lugar lleno de preguntas sin respuesta y caminos inexplorados que cautivan continuamente las mentes y la imaginación de personas de todo el mundo. Los extensos anales de la historia de la Iglesia, numerosos cuentos espeluznantes y fenómenos peculiares se han asociado con reliquias antiguas, algunas ensombrecidas por oscuras leyendas. Uno de esos artefactos envuelto en una reputación siniestra es la reliquia maldita de Judas. Cuenta la leyenda que quienes entran en contacto con él sufren mucho, experimentando intensas pesadillas, enfermedades inexplicables, ataques de locura e incluso arrebatos violentos. Hay informes inquietantes que afirman que las monedas no solo brillan con una luz antinatural, sino que también emiten suaves susurros que se cree que son la voz de Judas, haciéndose eco de su eterna traición. Al adentrarnos más en los pasillos del poder del Vaticano, uno se topa con el intrigante concepto de los dobles papales. Esta práctica implica el uso de dobles de cuerpo para figuras de alto perfil, especialmente bajo amenaza, y parece que el Vaticano también podría haber adoptado esta estrategia. Los registros y relatos históricos sugieren la existencia de imitaciones utilizadas para proteger al Papa de posibles amenazas como intentos de asesinato. Número 2. Las desconcertantes catacumbas del Vaticano. También hay un aspecto más salvaje de la tradición vaticana que involucra tecnología extraterrestre oculta. Algunos teóricos de la conspiración y entusiastas de los ovnis argumentan que la Iglesia ha estado manteniendo en secreto evidencia de civilizaciones extraterrestres y sus tecnologías avanzadas. Sugieren que la colección de artefactos y manuscritos antiguos del Vaticano podría incluir elementos de otros mundos como dispositivos de alta tecnología, partes de naves espaciales o incluso cuerpos extraterrestres. Quienes creen en estas teorías sugieren que la Iglesia mantiene oculto intencionalmente este conocimiento para controlar cómo el mundo entiende la vida y la tecnología más allá de la Tierra. Esta idea presenta a la Iglesia no solo como una autoridad espiritual, sino también como un poderoso poseedor de conocimiento que podría impactar la comprensión científica y la política global. Aunque estas historias son cautivadoras y añaden un elemento fantástico al Vaticano, necesitan un examen crítico de las pruebas reales que siguen estando notablemente ausentes. Las historias se nutren del secreto y de afirmaciones no verificadas, lo que las hace interesantes pero no necesariamente creíbles. Estos cuentos reflejan y amplifican la atmósfera que rodea al Vaticano, actuando como un elemento disuasorio para una investigación sólida y una atracción para aquellos fascinados por lo desconocido. El ciclo es autosostenible, la falta de pruebas no impide. Cree. Paradójicamente, a menudo parece fortalecer la creencia, por lo tanto. Persisten las leyendas del ángel cautivo, la desaparecida Emanuela Orlandi y la tecnología alienígena oculta. Los mantienen vivos aquellos que creen y aquellos que son personas curiosas. Por naturaleza, impulsadas a descubrir verdades ocultas y desafiar las realidades aceptadas. Esta mezcla de fe, esperanza y escepticismo coloca al Vaticano en el centro de los debates y la curiosidad no solo religiosos, sino también seculares. A medida que estas historias se comparten una y otra vez, muestran las complejas interacciones entre conocimiento, creencia y poder. Cada historia se vincula con la siguiente, tejiendo una compleja red narrativa que es tan cautivadora como desconcertante. El Vaticano ha estado a menudo en el centro de acusaciones de que esconde tecnología avanzada y capacidades extraordinarias. Estos incluyen rumores sobre la posesión de dispositivos que utilizan energías desconocidas, tecnologías que pueden contrarrestar la gravedad, e incluso la capacidad de manipular el tiempo, que algunos creen que se derivan de fuentes extraterrestres.
Estas acusaciones sugieren que el Vaticano limita el acceso a sus archivos para mantener privadas sus operaciones internas, posiblemente para mantener su importante influencia y control. Los críticos argumentan que al ocultar tecnologías tan innovadoras, el Vaticano busca preservar su posición dominante en el mundo, manteniendo el control sobre cómo se entiende la historia y el avance humano. Esto le permitiría seguir siendo una autoridad central, influyendo tanto en el contexto histórico como en la dinámica global actual, sin alterar su estructura de poder. Pasando a otro aspecto controvertido de la historia del Vaticano, encontramos la doctrina del descubrimiento. Este conjunto de decretos papales de los siglos XV y XVI permitió a las naciones cristianas europeas reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos apoyaron las ambiciones coloniales europeas al proporcionar una justificación religiosa para apoderarse de territorios y subyugar a los pueblos indígenas en todo el mundo. Según estos decretos, las tierras sin habitantes cristianos se consideraban abiertas a la expropiación, negando efectivamente a los pueblos indígenas sus derechos y soberanía. Esta política condujo a una gran explotación, esclavitud y atrocidades generalizadas con el pretexto de difundir el cristianismo y la civilización. Los efectos a largo plazo de la doctrina del descubrimiento se siguen sintiendo hoy y muchas comunidades indígenas todavía luchan por recuperar sus tierras ancestrales y recuperarse de las profundas cicatrices dejadas por el colonialismo. También se rumorea que el Vaticano se involucra con lo sobrenatural, particularmente a través de prácticas de exorcismo. Decía que hay una cámara debajo de la Basílica de San Pedro, fuera de la vista del público, dedicada a realizar exorcismos. Diversos tipos de objetos que se utilizan para ahuyentar a los espíritus no deseados. Las santas reliquias, las cruces, el agua bendita e incluso el propio exorcismo son lo que la Iglesia católica llama sacramentales. Esta sala, supuestamente decorada con antiguos símbolos y reliquias religiosas, supuestamente está diseñada para mejorar el proceso de exorcismo, utilizado en casos graves de presunta posesión demoníaca. La naturaleza privada de estos exorcismos alimenta la visión más amplia del Vaticano como una institución que opera a puertas cerradas, utilizando potencialmente su autoridad espiritual para ocultar actividades que podrían ser controvertidas si se hicieran públicas. Debajo de los tranquilos jardines del Vaticano, se rumorea que hay una red de catacumbas llamadas catacumbas de los cardenales perdidos. Se cree que contienen los restos de cardenales que desaparecieron, a menudo vinculados a políticas internas de la Iglesia, luchas de poder o intensos desacuerdos sobre la doctrina de la Iglesia. Número 1. El Codex Gigas. Contaba con una Biblia completa y textos adicionales, incluidos rituales de exorcismo y relatos históricos. Sin embargo, fue más famoso por una representación a página completa del diablo, una figura oscura con cuernos y lengua bífida. Esta imagen cruda e inquietante se yuxtapone marcadamente con los textos sagrados que la rodean. La leyenda decía que un monje que se enfrentaba a la ejecución por sus pecados contra sus votos monásticos, prometió crear un libro que abarcara todo el conocimiento humano. En una noche, cuando se acercaba la medianoche y la tarea parecía fuera de su alcance, supuestamente buscó la ayuda del diablo para terminar el libro. El libro estaba completo, pero tenía un precio, incrustando en sus páginas una imagen que para siempre se haría eco de sus orígenes cuestionables. Esta historia, por cautivadora que sea, desdibujó la línea entre los hechos históricos auténticos y las supersticiones medievales. Provocó preguntas sobre el propósito del libro. ¿Era simplemente un texto religioso o estaba destinado a algo más oscuro? La presencia del diablo en el manuscrito alimentó interminables debates sobre su posible uso en prácticas más oscuras o como herramienta para infundir miedo y obediencia bajo el disfraz de la autoridad divina.
Más allá del atractivo del Codex Gigas, otro tema frecuentemente asociado con la colección de artefactos del Vaticano tenía que ver con los Nefilim y el tipo de sangre RH negativo. Hasta el 35% de las personas con bajo peso tienen sangre RH negativa. Y la sangre RH negativa es uno de los tipos de sangre más inusuales. Los Nefilim, descritos en los textos bíblicos como gigantes nacidos de la unión de ángeles y mujeres humanas, han fascinado durante mucho tiempo a eruditos y entusiastas. En el libro del Génesis se dice que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres. Crearon una descendencia híbrida a la que llamaron Nefilim o los caídos. Esto está relacionado con la intriga que rodea a la sangre RH negativa. Un tipo raro caracterizado por la ausencia del factor Rhesus, una proteína que se encuentra típicamente en los glóbulos rojos humanos. Algunos especularon que el Vaticano podría tener ideas o incluso evidencia tangible que vincule la sangre Ra negativa con estos gigantes míticos. Estas teorías, que a menudo circularon entre teóricos de la conspiración y aficionados a lo arcano, sugerían que los individuos con este raro tipo de sangre podrían rastrear su linaje hasta los Nefilim, postulando una rama genética distinta de la población humana en general. Aunque atractiva como teoría especulativa, esta idea a menudo carecía de pruebas sustanciales. Y se inclinaba más hacia la pseudociencia y la mitología que hacia hechos históricos establecidos. Una de las historias más cautivadoras vinculadas al Vaticano fue la del llamado ángel encadenado. Según diversos rumores, el Vaticano supuestamente mantenía en cautiverio a un ser celestial. Un ángel. Oculta al ojo público, esta historia aprovechó la fascinación humana por lo divino y lo sobrenatural, sugiriendo que la Iglesia dominaba no solo los reinos terrenales, sino también las entidades celestiales. Hay que preguntarse si la Biblioteca Secreta del Vaticano, que reconocen que existe, no tiene registros o crónicas sobre contactos extraterrestres. Pero guarda un secreto. Sin embargo, esta historia traspasó los límites de la credibilidad. Si bien reflejaba la emoción de una novela emocionante, un escrutinio más detenido reveló una falta de evidencia verificable, lo que la convirtió más en un mito moderno que en un tema de discurso académico serio. Destacó una tendencia más amplia de sensacionalismo que a menudo rodeaba historias sobre el Vaticano, una mezcla de medias verdades y cuentos dramatizados que servían más para entretener y desconcertar que para informar. A pesar del atractivo de estos cuentos, también plantearon cuestiones importantes sobre la difusión de información y la formación de leyendas. El Vaticano, con sus extensos archivos y tesoros históricos, efectivamente, albergaba muchos artefactos genuinos de importante valor cultural e histórico. Sin embargo, el enfoque en historias dramatizadas con frecuencia eclipsó los aspectos más sustanciales y académicamente valiosos de sus colecciones. Al explorar estos cuentos, había que navegar por un paisaje complejo donde la realidad y la ficción se entrelazan profundamente. Si bien las historias del Codex Gigas, los Nefilim y el ángel encadenado proporcionaron vislumbres fascinantes de las creencias humanas y el alcance de la narración de historias, también reflejaron un interés colectivo por lo desconocido y lo indemostrable. Por mucho que mostraran la creatividad y la imaginación humanas, recordaron a todos la tendencia a preferir las historias convincentes a las pruebas contundentes, los mitos al escrutinio científico. Así, la reputación del Vaticano como depósito tanto de textos sagrados como de reliquias controvertidas, siguió siendo a la vez una fuente de fascinación y un desafío. Atrajo tanto a eruditos como a escépticos, cada uno de ellos deseoso de descubrir verdades o desacreditar creencias arraigadas. En este venerado espacio, el delicado equilibrio entre reverencia y examen crítico se negociaba constantemente, impulsado por una búsqueda que consistía tanto en comprender la historia como en elegir las historias que abrazar sobre el patrimonio y sobre nosotros mismos.
Debajo del Vaticano hay una leyenda que ha captado la atención de muchos. Quería que experimentaran que el velo del cielo había sido corrido y en ese momento el cielo había descendido radicalmente de una manera diferente a cualquier otra y tocó la tierra. Según se informa, un ángel mantenido cautivo con vínculos celestiales o mágicos. Algunos creen que este ángel podría probar la existencia de reinos celestiales, mientras que otros piensan que puede poseer un inmenso conocimiento o poder que la Iglesia podría querer utilizar. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden estos cuentos, han sido parte de la tradición vaticana durante cientos de años. Se cuentan diferentes historias sobre este ángel. En una versión, se mantiene en una habitación oculta, retenido por antiguos hechizos o fuerzas divinas para impedir su escape. Otra historia sugiere que el ángel fue capturado durante una batalla celestial y ahora se conserva como premio o palanca en alguna negociación divina. La desaparición no resuelta de Emanuela Orlandi, una joven residente de la ciudad del Vaticano que desapareció en 1983, se relaciona con rumores más sobrenaturales. Desapareció después de asistir a una lección de música en Roma, y a pesar de décadas de búsqueda y especulación, no se ha encontrado ningún rastro de ella. En 2019, una pista llevó a los investigadores a revisar el cementerio teutónico dentro del Vaticano, donde se sospechaba que podrían estar sus restos. La policía de Italia está investigando un descubrimiento sombrío que puede estar relacionado con un misterio de décadas de antigüedad. Se encontraron restos humanos en un edificio al lado de la Embajada del Vaticano en Roma. Algunos italianos creen que los huesos pertenecían a una adolescente que desapareció en la década de 1980. Las tumbas fueron abiertas, pero se encontraron completamente vacías. Esto generó más confusión, especialmente cuando apareció una fotografía que mostraba una estatua de un ángel apuntando hacia las tumbas vacías instaladas años después de su desaparición. El Vaticano abrió 2 tumbas dentro de un pequeño cementerio con la esperanza de resolver la desaparición de 36 años de una adolescente. Esta estatua parecía conectarse con el lugar donde se pensaba que estaba escondido su cuerpo. Pero no ofrecía respuestas. Solo aumentaba la frustración y la complejidad del caso.